Buenos días, jóvenes, bienvenidos a la hora del cuento. Este día vamos a realizar la lectura del cuento La Honra, como podemos ver aquí, el cuento La Honra, del libro Cuentos de Barro, del autor Salvador Salazar Arrué, conocido como Salarrué. Él nació en el año 1899 en Sonsonate y murió en el año 1975 a la edad de 76 años en San Salvador. Este escritor es un escritor muy famoso y fundamental para la literatura salvadoreña, ya que ha escrito muchas obras que ha hecho un gran realce para nuestro país. Vamos a iniciar leyendo el cuento La Honra. Había amanecido norteando, la Juanita limpia, la agua helada, el viento llevaba sopes y olores. Atravesó el llano, la nagua se le amelcochaba y le hacía calzones. El pelo le hacía lagranes negros en la cara y la Juanita iba bien contenta, chapudita y apagándole los ojos al viento. Los árboles venían corriendo. En medio del llano la cogió un tumbo de norte. La Juanita llenó el frasco de su alegría y lo tapó con un grito. Luego salió corriendo y enredándose en su risa, la chucha iba ladrando a su lado, queriendo alcanzar las hojas secas que pajareaban. Como podemos ver, aquí está la imagen que estaba norteando, ¿verdad? Y la Juanita quedó en el ojo de agua. El ojo de agua estaba en el fondo de una barranca sombreada por quequeisques y palmitos. Más abajo, entre grupos de riscolloles y de iscanales, dormían charcos azules como cáscaras de cielo, largas, olíferas. Las sombras se habían desbarrancado encima de los paredones y en la corriente pacha, quebradita y silenciosa, rodeaban piedrecitas de calza. La Juanita se sentó a descansar, estaba agitada, los pechos bien ceñidos por el traje se le querían ir, y ella los sofrenaba con suspiros imperiosos. El ojo de agua se le quedaba viendo sin parpadear, mientras la chucha lengüeaba golosamente el manantial con las cuatro patas asambladas en la arena virgen. Río abajo se bañaban unas ramas, cerca de unos peñales verdosos sudaban el día. La Juanita estaba agitada, ya se imaginan ustedes cuando nosotros vamos corriendo y cuando los casamos, le hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces decía que los pechos se le querían ir, o sea, estaba cansada y lo sostuvo con un suspiro. Eso le pasó a Juanita. La Juanita sacó un espejo del tamaño de un colón, todos conocemos el tamaño de $1. Imagínense Juanita con el tamaño de un colón, haciéndose su maquillaje, arreglándose, y empezó a espiarse con cuidado, como cuando una joven se pinta, ¿verdad? Viendo a ver cómo estaba su pelo. Empezó a espiarse con cuidado, se arregló las mechas y se arregló las mechas y se limpió con el delantal, la frente sudada y como se quería, cuando a solas se dejó un beso en la boca, mirando con recelo alrededor, como cuando una joven agarra el espejo y dice, ¡guau! ¡Qué guapa soy!, ¿verdad? Mirando con recelo alrededor, por miedo a que alguien le estuviera espiando. Haciendo el escote con vulgar con el espejo, se bajó de la piedra y comenzó a pepenar chirolitas de tempisque para el cirquito. Chirolitas de tempisque es una fruta y pepenar es buscar o rebuscar, o sea, andar buscando algún objeto dentro del agua. La chucha se puso a ladrar en el recodo de la barranca. Apareció un hombre montado a caballo. Venía la luz, al paso haciendo chingastes al vidrio de agua. ¿Qué es eso, chingastes al vidrio de agua? Digamos que en el ojo de agua, que era la laguna o manantial, como nosotros conocemos el nacimiento de algún río, el caballo empezó a hacer chingaste. Chingaste es como que digamos que el caballo venía trotando y el agua empezaba a saltar, a chinguistear o chingriar, como nosotros conocemos los salvadoreños, ¿verdad? El agua empezaba a moverse. Cuando la Juana lo conoció, sintió que el corazón se le había ahorcado.
Ya no tuvo tiempo de escaparse y sin saber por qué, lo esperó. Usted como joven, si hubiera estado en un lugar a solas, ¿qué hubiera hecho si de repente llega un muchacho y no había otra persona? ¿Qué hubiera hecho? ¿Se hubiera quedado esperando? No como me hubiera ido, pero si yo conozco, a mí me hubiera quedado esperando. No se hubiera quedado ahí esperando que el joven llegara. Pero Juanita se quedó esperando sin saber por qué lo esperó, agarrada de una hoja. Y el de a caballo joven y guapo apuró y pronto estuvo a su lado. Radiante de oportunidad, no hizo caso del ladrido y empezó a chulear a la Juana. ¡Qué guapa eres! ¡Qué hermosa eres! Regálame una sonrisa, preciosa mía. Me imaginamos que eso le decía el joven a Juanita. Hubo defensa claudicante, con nones, temblones y taloncitos flacos, después ayes y después. El ojo de agua no parpadeaba como un brazo en los ojos. La Juana se quedó en la sombra. Tacho, el hermano de Juanita, tenía 9 años. Era un cipote aprietado y con una cabeza de guisayote. Guisayote es un whisky, nosotros lo conocemos como whisky, sabemos que el whisky tiene espinitas. Entonces la cabeza de Tacho era como un whisky. Era pelo parado. Un día vino que su tata estaba furiosa. La Juanita le había dicho, quién sabe qué. Y el tata le había metido una penqueada del diablo. Babosa. Había oído que le decía, habéis perdido la honra, que era lo único que traibas al mundo. Si hubieras sabido que ibas a ir a dejar la honra al ojo de agua, no te dejo ir aquel día, gran babosa. Tacho lloró porque quería a la Juana como si hubiera sido su nana. E ingenuamente, descolidita, se fue al ojo de agua y se puso a buscar chachazudamente el honra de la Juana. Él no sabía ni poco ni mucho cómo sería la honra, que había perdido a su hermana, pero a buscar de la cólera del tata, había de ser una cosa muy fácil de hallar. Tacho se imaginaba la honra una cosa lisa, redondita, quizás brillosa, quizás como una moneda o como una cruz. Pelaba los ojos por el arenal, río abajo, río arriba, buscando la honra. Los pelaba en el agua, buscando, metía las manos río abajo y río arriba y no encontraba la honra de la Juanita. No miraba más que piedritas y montes y piedras, la honra no aparecía. La había buscado entre el agua, en los matorrales, en los hoyos de los palos y hasta le había dado vuelta a la arena cerca del ojo y nada. La honra de la Juana, desde que Tata le ha penqueado, se decía, ha de ser grande. Por fin, al pie de un chaparro entre hojas de sombra y hojas de sol, vino brillar un objeto extraño. Tacho sintió que la alegría le iba subiendo por el cuerpo y en espumarajos cosquillantes. ¡Ya estuvo!, gritó. Levantó el objeto brilloso y quedó asombrado. ¡Achis!, se dijo. No sabía yo que el hombre fuera encina. Corriendo con todas las fuerzas de su alegría, cuando llegó al rancho, el tata estaba pensativo, sentado en la tiradera. En la arruga de las cejas se le veía metido una estaca de noche. ¡Tata!, gritó. El cipote jadeante, he ido al ojo de agua y he encontrado la honra de la Juana. Ya no le pegue, tome, le dijo. Y puso el objeto del tata, puso en la mano del tata, asombrado, un fino puñal con mango de concha. El indio cogió el puñal y despachó a Tacho con un gesto y se quedó mirando la hoja puntuda con una cara de velador. Pues es cierto, murmuró y cerraba la noche. Hasta aquí llega el cuento. ¿Qué les pareció el cuento? Bueno, hay unos términos que se encuentran en el cuento que no son muy entendibles. Algunos tal vez los conocemos. Aquí vamos a repartir estos términos. No sé si ustedes lo entendieron. Por ejemplo, guisayote era conocido como whisky.
Iscoyol, palma delgada, de larga y afiladas espinas. Iscanal, cocinas en cuya base viven ciertas enormes hormigas. Iscanal también, dependiendo cómo se escriba, también es conocida una planta que se llama iscanal, aquí en nuestro lugar se encuentra. Pero en este caso, por la escritura, iscanal se conoce como una cueva en como una cuevita que vemos que arman las hormigas, ¿verdad? Esas eran lo que es iscanal que describe el escritor. Pepenar era recoger o rebuscar. Chulear pues era cotejar. Y ojo de agua es el lago que podemos ver en la imagen del cuento. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes qué entendieron acerca del cuento. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender el escritor con el cuento de la honra? ¿O qué captaron acerca del relato que el escritor hace acerca de la honra? El papá se refería a Juanita y la honra de que había recitado con el muchacho. En cambio, mi hermanito de 9 años pensaba que era una cosa valiosa, por eso fue a buscarlo. La ingenuidad de Tacho, ¿verdad? De andar buscando la honra, que él creía que era un objeto. Y en realidad Se confundió. se confundió. Pues podemos ver de que la honra es algo muy fundamental para cada uno de nosotros en distintas áreas. Porque la honra, todos lo conocemos, podemos decir que las jóvenes o los jóvenes tenemos la virtud, el cual él le dice, el tata le dice a Juanita, perdiste lo único que traías al mundo, el cual era la honra como señorita, ¿verdad? El cual nosotros conocemos como la virginidad. Y también los jóvenes poseen virginidad. Pero el autor está relatando de que, como podemos ver que Juanita fue al ojo de agua a buscar chirolitas de tempisque, o sea, para el cinquito quiere decir de que ella iba a buscar un fruto para irlo a vender. No quiere decir de que Juanita estaba esperando algún novio, porque el autor no nos hace ver de que ese joven que llegó a caballo era el novio, porque también nos relata que hubo jaloncitos, hubo noes, quiere decir de que Juanita no estaba dispuesta a estar con el joven que llegó de a caballo. Aunque también el perro empezó a advertirle, ¿verdad? A ladrar. Y Juanita, pues no se movió, como dice la joven aquí, ella se hubiera ido corriendo. También podemos llegar a la conclusión de que todos debemos de poseer esa virtud. Bueno, ustedes como jóvenes poseen esa virtud, el cual es la virginidad, pero no solo se encajona en eso, sino que la honra también se destaca en cómo nosotros nos desenvolvemos en el futuro. Por ejemplo, si en mi trabajo yo soy una persona responsable y honrada en el aspecto de que no agarro lo que no es mío, eso también quiere decir honra, pues tiene que ver mucho el testimonio que tenemos cada uno de nosotros. Ustedes como estudiantes poseen un testimonio. Cada quien sabe, este muchacho es bien aplicado, es bien responsable, está honrando a su padre y así podemos irnos viendo que en el mundo todos poseemos honra. El autor, ¿sí? También la honra la podemos ver desde un punto de vista, digamos, del uniforme, respetando. Porque si otras personas lo ven en otro lado, dice, este no respeta el uniforme porque viene de distinto tal cosa. Ahí también tiene que ver mucho la honra. Sí. Se tiene que ver en muchas maneras, no se encajona solo en una, porque muchos conocemos o muchas personas en nuestro alrededor dicen que la honra es solo lo que el don o la belleza que un joven o una joven posee, porque también podemos remontarnos en la actualidad. A veces hay muchas personas que son abusadas, tanto jóvenes como señoritas, y el tata de Juanita recalca que perdió lo único que tenía de valor. Y también vemos que el joven se confundió. Podríamos decir también que el tata no sabía que era honra. Sí. Es de que cada quien nos puede decir qué opina acerca de la honra o qué es lo que quiso decir el autor. Yo siento que la honra es algo muy importante que poseemos cada persona y hay que cuidarla. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? La confianza también es bastante importante porque la muchacha le dijo, seguramente le dijo al padre de que no fue de su gusto, lo que había pasado y él no le creyó.
Entonces el padre se dio cuenta cuando el hijo le lleva el puñal. Entonces él dice que es cierto lo que ella le había dicho, que fue amenazada, se amenazaba. Y al principio dudó porque le dio un buen maltrato a la pobre Juana, ¿verdad? Y eso fue lo que le hizo sentir a Tacho mal, porque la quería mucho y al papá la estaba maltratando. También podemos encontrar en esta obra que el lenguaje que el autor utiliza es de los que nuestros antepasados, ¿verdad? Podríamos decir, los indígenas, por ejemplo, eso de Huiscoyol, nosotros lo conocemos como coyolito. Huiscanal lo conocemos como una planta, no lo conocemos como un lugar donde albergan hormigas. Este libro contiene muchos cuentos bonitos, lo único que debemos de manejar lo que es el lenguaje. Así de que muchas gracias, jóvenes, y los invito a que sigan viniendo a la biblioteca